Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A partir de este momento vamos, como todas las semanas, con nuestro itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera, acompañado en esta ocasión con el profesor Juan Troconis, quien fuese decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, ambos de la UCB. Pero, profesor Genaro, ayer usted de alguna manera nos dejaba entrever que el régimen estaba desplegando algunos expedientes sucios. Y hoy amanece la noticia, una denuncia de María Corina Machado, donde en Barquisimeto, a donde llegó después de haber estado en Portuguesa, a sus vehículos les cortaron por debajo las mangueras de freno, o sea, lo pintaron todo, le llenaron de aceite el parabrisas, o sea, no es que no se pudieran dar cuenta antes de abordar el vehículo, simplemente pareciera que hay un preaviso, ¿no? De que son capaces de cualquier cosa. Pero no obstante, o sea, tiene unas implicaciones que no se corresponden con la lógica política ni con un país que siempre ha sido democrático y que lo que está buscando es nuevamente esos niveles políticos e institucionales que se requieren para que un país se reenrumbe. Entonces, me gustaría pues que tocáramos ese tema porque usted de alguna manera ayer en su nota lo insinuó, los expedientes sucios, y esos son expedientes sucios. Sí, Entonces, vamos a evaluar eso desde el punto de vista sociopolítico y humano, porque de verdad que hay que ser bien desalmado, ¿no? Para adoptar estas actitudes frente a un contendor que está utilizando las reglas y las normas que exige el país, pues, en toda su extensión, ¿no? Entonces me gustaría, pues, que tocáramos ese tema porque de verdad que quedan 10 días prácticamente. Y el régimen inclusive amenaza que la oposición, además, está preparando un gran apagón nacional, como si la oposición manejara las centrales eléctricas que están en manos de la Guardia Nacional y de ellos mismos. Entonces todo esto conjuga unas distorsiones que me preocupan enormemente, me alarman de verdad. bueno, en Venezuela todas las luces amarillas están prendidas. El marco de referencia de esta actitud tiene que ver con las características que tiene este gobierno. La verdad es que ahí está un Estado terrorista y ha amenazado de todas las formas habidas y por haber cualquier procedimiento que considere que atenta contra sus intereses. Eso no es nuevo, hasta el punto de que la primera acción ha sido meter a más de 300 presos políticos. Todo el que lidera cualquier movimiento o protesta eh, indefectiblemente lo apresan. E incluso se da el caso, como ocurrió ayer, que algunos dirigentes laborales que trabajan en el área de informática los amenazaron si no hacían ciertos procedimientos informáticos y ellos tomaron lo que decíamos antes, la de Villadiego, se fueron del país automáticamente ante la presión de cambiar sistemas informáticos. Y todo eso tiene que ver con una política de Estado mediante el cual están forzando al miedo, están desplegando chantajes, están usando expedientes de situaciones que pusieron al descubierto o quieren poner al descubierto a mucha gente y los amenazan, so pena de mostrar fraudes o situaciones irregulares que cometieron, y entonces la gente los obliga prácticamente a describir en televisión o por la radio o en entrevistas de todo tipo adhesiones obligadas. Es toda una campaña que se despliega que llega incluso a la violencia. Círculos perfectamente entrenados a, ¿cómo se llama? Empujan, desarrollan acciones violentas contra la gente, insultan, eh, todo un despliegue de actividades que yo las enmarco dentro de un mecanismo de miedo. La verdad es que hay miedo.
Y eso genera toda una situación desagradable de atentados particulares, de amenazas totales, e incluso eso explica la conducta de ciertas personas que toman represalias por su cuenta y toman decisiones que afectan a los demás porque se ven obligados. Claro, Yo incluso no descarto el sector universitario, que haya prohibido cosas porque los obligaron o porque tienen compromisos subterráneos o claro. subjetivos o simplemente de apreciación. Bueno, hay todo un abanico de posibilidades que todos están marcados en esos procedimientos que yo lo llamo la camorra. Es una camorra mafiosa, simplemente tratando de obligar a cambiar el sistema y a preparar un escenario donde ellos puedan decir que ganaron por medio millón de votos. Es decir, toda una filosofía propagandística destinada a preparar a la opinión pública de que ellos ganaron, van a ganar las elecciones. Y Ahora, eso no se lo, esa píldora no es fácilmente tragable y ahí está el tema. Entonces el tema genera un escenario muy complicado donde todos sabemos que ya la proporción de votos subió de 8 a 1. Es decir, 8 personas a favor de la oposición y una persona a favor del régimen, con otra persona que todavía está indeciso o simplemente se va a tener. Eso significa un miedo terrible, ni siquiera por las repercusiones, porque ellos van a estar 6 meses sin, gobernando, tratando de negociar casi cualquier acción y tapar todo lo que pueden tapar. Así que ese es el escenario más probable. Sin embargo, darle una patada a la mesa, hacer actores violentas, detener a todo el que puede y hacer el ejercicio de esas actividades violentas que hemos visto, pues significan otro escenario que es extremadamente complicado para ellos, que para no van a ellos, salir, claro. no van Sí, a salir bien, sí. lamentablemente. No, y llega a tal grado de desfachatez que las personas que agreden a María Corina Machado al día siguiente las condecoran. O sea, y ese tipo de actitudes donde se le da relevancia al violento, al antidemocrático y al demócrata, entonces se le quiere arrinconar pues por todos los medios, ¿no? Entonces, esto conjuga de verdad pues una preocupación, como dice usted, muy grande, Es pero una se les va a dictadura. revertir y se les va a revertir y cada día que incurren en este tipo de procederes pierden más, de alguna manera, el apoyo popular que pudieron Sí, haber bueno, llegado a tener. fíjate, José Antonio, ellos están tratando de imponer un sistema totalitario, dictatorial, frente al pensamiento de la generalidad venezolana de que este es un proceso democrático. Esto no es ningún proceso democrático. Claro, Yo no me cansaré de repetir que esto es un sistema que se maniobra desde el gobierno, que es conducido desde el gobierno y que se dieron el tupé de sacar a 4,5 millones de votos de las personas que viven en el exterior violando todos sus derechos constitucionales. Se dieron el tupé de sacar a 2 millones de jóvenes, no me canso de repetirlo, y disminuyeron la población electoral a, a, un, a unos 10 millones de votantes cuando es mucho. Sin embargo, eh, nunca tomaron en cuenta que esos 10 millones, 8 millones se iban a revelar e iban a mostrar una opinión favorable a una oposición que no necesariamente luce cohesionada, porque hay gente infiltrada, hay gente que son alacranes, hay gente que está jugando a favor del gobierno, incluso los obligan. Ahí acabo de ver a un candidato presidencial hablando de las maravillas de Maduro y que va a ganar Maduro, y todos dicen lo mismo. Él va a bueno, ganar un poco corto, pero va a ganar. Y bueno, los obligan. ¿Quién claro. sabe qué habrá detrás? Ayer se filtró una información donde supuestamente hoy probablemente, vamos a tardar mañana, unos 3 o 4 candidatos de los otros que están compitiendo, que no tienen pueblo ni han hecho eventos que signifiquen que es Por esa así, razón, van por a esa razón, pronunciarse a favor de Maduro. Pero de todos modos por esa, son ellos, no es el pueblo. O sea, a mí no por me esa razón, preocupa, a mí me preocupa que 5 candidatos digan que van a apoyar a Maduro cuando no tienen pueblo.
Por esa razón yo digo que esas personas que los han tildado justamente de alacranes tienen expedientes. Y ese Exacto. expediente lo debe tener la gente del régimen. Y Pero esos también expedientes cobran, le dicen, profesor, también cobran, entonces no tanto el hombre, expediente, entonces ahí es un chantaje. hay un chantaje, es Es un como chantaje. exactamente, es un derecho obligado, francamente desleable porque es mafia, pues. Se dice, A mí me gusta, es como protección, pues. sí, a mí me gustaría una apreciación adicional del profesor Troconis, profesor, para que también pues dentro de este marco que estamos comentando ahora, usted nos fije un criterio, una apreciación, eh, por un lado personal y por otro profesional como académico también, porque es que definitivamente si a esto no se le pone freno en los 10 días que quedan, definitivamente van a hacer lo que les dé la gana, como se está apreciando que quieren hacerlo. Bueno, estamos en presencia de las características del formato, del nuevo formato de la dictadura. Eso es lo que estamos presenciando, ¿verdad? Ellos están construyendo todo con sus actuaciones para crear un ambiente de terror dentro del país. ¿Qué persiguen con esto? Ellos persiguen que exista una disminución de la intención del voto, que les favorezca a ellos ir al territorio en donde ellos puedan manipular mejor el proceso de votación. Porque estas dictaduras de nuevo cuño lo que han hecho es apoderarse del sistema del proceso de votación para transmitir una careta, tienen una careta de proceso democrático. Y en el fondo lo que es todo un proceso dictatorial que permite que se filtre y se conozcan las cosas. Y es lo que estamos nosotros presenciando. La información que suministra María Corina hoy le da un toque adicional de gran magnitud y gravedad, porque ya dan un paso adicional a atentar contra la seguridad personal de cualquier persona que haya podido utilizar ese vehículo. Exacto. Afortunadamente, la actuación es de tal estupidez que dejan todas las señales de que ha sido vandalizado los vehículos, ¿verdad? Y por supuesto, eso da la oportunidad de corregir las cosas. Sin embargo, contribuye a enrarecer el ambiente político nacional. Y que eso es fundamentalmente lo que ellos se persiguen. Ahora, eso hay que atenderlo. Y además de eso, hay que crear la condición para generar un ambiente de tranquilidad y de seguridad, de control y de dominio de la situación, que es el escenario, los espacios que a nosotros nos favorecen y al cual debemos nosotros de orientar a la población. Transmitirle que hay dominio de la situación. Estas cosas, bueno, sabíamos que podían ocurrir y sabemos que van a seguir ocurriendo. Y eso hay que decirlo con claridad a la gente, para que la gente esté consciente de que nos faltan todavía por vivir otras etapas, otros eventos de mayor dificultad. Vimos que ya el Carvajalino había denunciado que el mundo ya estaba en etapas terminales, casi en terapia intensiva, cuando el hombre lo que le tenía era una gripecita, producto de que el hombre está en la calle. Lógico. El hombre está en la calle y está expuesto a las virosis, está expuesto a los cambios de temperatura, a las inclemencias del tiempo y la realidad y las exigencias. Entonces, eso fue lo suficientemente demostrado ya. Estamos nosotros en la obligación y afortunadamente debemos de tener la tranquilidad. Hay equipos lo suficientemente calificados que están orientando y están participando en las cosas. Eh, Hay unos componentes. El votante. ¿Cuál es lo que tiene que hacer el votante? ¿Qué es lo que tienen que hacer los miembros de mesa? ¿Qué es lo que tienen que hacer los testigos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los observadores? Todo ese tipo de información existen y afortunadamente las redes sociales han permitido subsanar otros de los componentes existentes en estas dictaduras de nuevo cuño, que es la imposibilidad de hacer uso de la libertad de prensa y la libertad de comunicación. Gracias a las redes y a este tipo de mecanismos se ha podido mantener
un nivel de comunicación y de enlace con la población y con todos aquellos que vayan a tener responsabilidad en el proceso. Yo sigo creyendo que el papel nuestro hoy y de aquí hasta el 28 de julio y mucho más allá, porque este ambiente y proceso de terror va a seguir mucho más allá del 28 de julio y probablemente mucho más allá de la toma de posesión de Edmundo González en febrero del año 2025. Sí, De manera que ese es el ambiente y la realidad política que nos va a corresponder a nosotros vivir. Y para nosotros poder ir generando un proceso de mayor pacificación de esa condición, debemos promover que la población tenga dominio sobre la realidad y afortunadamente esa población mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria que existe alrededor de este proyecto de liberación del país, va a ser fundamental para garantizar que esas cosas predominen sobre las conductas del terror, pero vamos a tener esa población, ese grupo, esa minoría en una conducta de terror y de buscar cómo desestabilizar la realidad social del país. eso que usted dice es tan cierto que yo he notado que han manejado hasta ahora dos esquemas. Ese de perturbar en los actuales momentos hasta donde puedan, hasta el día de las elecciones, y otro la amenaza velada que ya han lanzado a través de Bernal y otros tantos, de que si perdieran, de todos modos el gobierno que viene no se las va a tener fácil porque ellos van a hacer una oposición férrea, firme, combativa, y el Mundo González tendrá que renunciar. Hasta ese extremo han llegado, ¿no? O Es sea que correcto. se están vendiendo como lo que son, como unos anarquistas. Eso tiene que obligar a hacer una evaluación de esos escenarios cruentos. Lo que nos toca a nosotros va a ser un asunto de mucha dificultad. Sí, Y ahora, en la medida que los poderes del Estado reflejen la realidad de la soberanía popular, en esa misma medida será más controlable el proceso político del país. exacto, por eso es que Eso es quiere decir importante. que debemos de pasearnos por aquellas salidas que permitan eh, que exista una correspondencia en los organismos del Estado con el sentir de la gente. Sí, no, y la respuesta del pueblo, como ha indicado el profesor Genaro, va a ser suprema, porque 8-1 de alguna manera los deja desbalanceados. Y eso hay que procurar que inclusive si es posible 100%, 100%, pero es que hay que ponerlos de lado a como de lugar. Yo creo que todos estos errores en los que están incurriendo últimamente, cada día les restan más aceptación en las comunidades. Pero también, profesor Genaro, la oposición y el equipo de María Corina y del Señor Mundo han insistido en que tienen los testigos concebidos y diseñados y certificados para vigilar el proceso. Si se va a vigilar adecuadamente, yo no creo que puedan de alguna manera trampear como ellos pretenden. Yo no sé si el sistema, pues, a estas alturas del juego permite hacerlo todavía o se han corregido las fallas que se habían indicado en las máquinas y en toda esa cantidad de cuestiones, el número de mesas. ¿Cómo anda eso? Yo creo que los comunicadores sociales en esta semana crucial tienen una enorme responsabilidad, porque se ha creado una matriz de opinión, una tecnológica y otra de descrédito. La formal se refiere a encuestadores que han sido comprados y que están mostrando que no hay diferencias significativas entre el mundo González y el señor Maduro. Y esa matriz de opinión incluso la han puesto en boca de algunos encuestadores de alguna tradición que por alguna razón de chantaje o de convencimiento o de protección de sus empresas con los compromisos que tienen, han manifestado esa información y la gente ya no se los cree. Exacto. Y tenemos yo en lo particular y los comunicadores sociales en general deben denunciarlos porque no tienen ética, están usando información falsa
Y eso ha sido contrabalanceado contra la opinión de algunas encuestadoras que tienen el mejor diseño metodológico. Por ejemplo, Delfos le preparó a la Universidad Católica de Tres Bellos una encuesta especializada y está manifestando Félix Seija como presidente de Delfos que realmente la diferencia está un poco más allá de 3 millones de votos. 3 millones de votos de diferencia. Imagínate. Eso es inocultable, eso no se puede tapar, no se puede tapar con un dedo. O Exacto. sea, que hagan lo que hagan, digan lo que digan, muestren la matriz de opinión que muestren, esa diferencia es indetenible. El tema está en cómo van a reaccionar. El tema es cómo lo están manejando. En estas previas están atentando contra la gente. María Corina tiene que cuidarse porque francamente no les importa ponerse en evidencia como lo que son, porque la gente no puede atentar contra un dirigente político gratis, sino que eso es una política criminal y esa política criminal hay que enfrentarla y enfrentarla con opiniones y enfrentarla con declaraciones y echando por la borda todas las noticias falsas que están montando en esta semana. Sí, y Y por lo demás, es evidente, profesor, que no se puede esperar menos de estos señores que tienen juicio por una cantidad de delitos a nivel internacional. a eso voy. Entonces están protegiendo lo improtegible. Entonces están tratando de preservar un poder que ya no tienen gente, no tienen ni siquiera ejecutivos. Dentro de sus propias filas hay gente que está en desacuerdo. Yo denuncié, por cierto, en este programa que una serie de técnicos informáticos de CanTV estaban allí manejando los sistemas a su justo capricho para poder hacer el cambiazo, el famoso cambiazo de madrugada. Bueno, esa gente se les fue ante la denuncia de quienes eran. Simonovic también los denunció. Se fueron. Dijeron, no, que va, yo no voy a arriesgar mi pellejo para proteger a un mequetrefe que lo que anda es pregonando la salsa musical por ahí con Eh, bailes estúpidos. En baile estúpido. Francamente, no, eso no puede ser posible. Pero bueno, nada, ellos pretenden bajo cualquier circunstancia preservar ese poder y no van a poder. Ahora, pero Entonces harán lo que... ellos están conscientes de que estas conductas agregan más elementos a los expedientes que ya tienen. Y ahí está una unidad de trabajo de las Naciones Unidas de la Corte Penal Internacional que se instaló y que el mismo Maduro recibió a sus personeros que están vigilando el proceso. Los embajadores están enviando Bueno, cuidado con eso. informes. Cuidado con eso. Eh, Mire, los organismos internacionales están penetrados por el socialismo. ok. Esas comisiones que vienen, a mi juicio, ni siquiera se reúnen con la oposición. Francamente, yo creo que son turistas. Así que no confiemos en esa famosa inspección internacional. Pero Yo alguien no tendrá que poner, creo, pero alguien tendrá que hacer justicia en un momento dado. bueno, yo no creo, por ejemplo, que el centro Carter sea tan independiente como lo dice. Y la historia lo ha demostrado. Y hay No, organismos no, yo me internacionales refiero a que los observadores técnicos de la Corte Penal Internacional que están instalados en Venezuela con una unidad de trabajo examinando los procederes bueno, jurídicos. yo pongo una introducción sobre el tema. Yo lo que sí sé es que nosotros como universitarios hemos diseñado un montón de pruebas electrónicas, de survey sampling, de controles de la data, de controles demográficos, que si cometen un fraude y lo hacen, por pequeño que sea, nos vamos a dar cuenta, lo vamos a documentar y lo vamos a mandar a la Corte Penal Internacional. Ok, ok, Eso téngalo por seguro. ahí quería llegar exactamente, porque hay formas de que a esto de alguna manera se le ponga el término y se califique jurídicamente, pues, porque son unos procederes uno tras otro que todos propenden a descalabrar la institucionalidad más de lo que ya está. ¿Vale? Yo creo que nosotros debemos tener confianza en las fortalezas que tenemos. Esas fortalezas nos permiten, en primer lugar,
tener el respaldo de la población venezolana de manera abierta, mayoritaria. Y que, por supuesto, debemos de mantener la conducta de paz, la tesis de que nosotros queremos que ocurra un cambio en el liderazgo del país mediante procedimientos civilizados. Bueno, y Esa es la tesis. la justicia uno es el principal de ellos. Es la tesis que está jugándose. Sí. Ahora, eso hay que reforzarlo con la certidumbre de que existen los equipos políticos y técnicos con suficiente claridad para orientar el proceso de superación de los obstáculos que se nos están presentando. Así es. Ahora, también debemos de tener el convencimiento de que esa población que ha sido tan maltratada durante los 25 años que ha transitado este proceso y que inicialmente era una proporción pequeña, pero se ha ido creciendo hasta llegar a lo que hoy en día existe mayoritaria, abrumadoramente, cerca casi del 90% o algo más de gente que rechaza lo que está ocurriendo en el país bajo la orientación y la responsabilidad de ese equipo delincuencial que se apoderó del país. Entonces, ese grupo de 90% de la población, un momento dado, si la presiona mucho, va a reaccionar. Bueno, profesor, se nos está acabando el tiempo. El profesor Genaro debe darnos una conclusión sobre lo que hemos conversado hoy y ver en perspectiva estos 10 días que faltan. Sí, bueno, yo he dicho en varias oportunidades, usando el recurso de las metáforas, que el empedrado camino electoral genera tal cantidad de obstáculos, pero que uno a uno se han venido desmontando. Poco a poco hemos venido resolviendo temas que incluso afectan al sistema electoral por su estructura y que le hemos sacado ventaja, al menos desde el punto de vista del control, y ese control se hace empezando en la unidad primaria, que son las mesas de votación. Exacto. Y eso está claro. Los equipos técnicos han trabajado enormemente en conformar una organización que permite el control del voto y eso da un cierto respiro para evitar unas trácalas que francamente la delincuencia común siempre intenta hacer trampa para sacarle ventaja. Y eso hay algún control, lo cual da una confianza más o menos importante. No totalmente, pero sí un buen 90%. Sí. Y que una acción contraria, desmedida del régimen para desconocer resultados, tienen ellos que pensarlo muy bien, sus análisis de salas situacionales, tienen que pensar el riesgo que están tomando y evitar que caigamos en una situación tan desagradable como ellos anunciaron esta semana, que si ellos pierden, aquí habrá asesinatos, crímenes, conmoción y Pero una yo creo que guerra todo eso se alinea en lo que hemos venido conversando. Ellos pretenden sembrar amenaza, terror previo, pura pero amenaza. sí. Amigos, A nosotros no nos asusta ninguna sayona. Además, estamos en un proceso de transformación del país, de purificación de la nación venezolana. así es. Y todas esas toxinas existentes en la sociedad tienen que aflorar, porque esas son las toxinas que hay que apartar en el futuro. Y eso no va a ser fácil. De manera que vendrán acciones que permitan generar los caminos de las rectificaciones y de las correcciones, con sus dificultades. Sí, no, sabemos y estamos claros todos en que en la práctica destruir es muy fácil, construir cuesta más, pero no obstante, de este lado sí hay los profesionales y los equipos probados y suficientes como para acometer esas intenciones. Así que yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy
Y yo voy a tomarle la palabra al profesor Genaro en el llamado que le hace a los medios de aquí al 28 o al 30 o al 31 o lo que sea, de que vamos a estar vigilantes y atentos como siempre lo hemos estado y con propuestas racionales, con argumentaciones válidas, con un mensaje proactivo, porque esa ha sido la misión de Itinerario Académico durante todo este tiempo y vamos a seguir en esa misma línea, pues prestos a apoyar y ayudar en lo que podamos para que la reconstrucción sea lo más rápido posible. Gracias por su tiempo. Bien, hasta luego. Un placer.